Tengan muy buenas tardes todos, estimados señores y señoras. Antes que nada, expresar un sincero agradecimiento a las autoridades organizadoras de este importante evento, a la señora Fiscal General de Cuentas, al Tribunal de Cuentas y demás entes que se han esmerado en que este evento se realice de la manera que hasta este momento se está evacuando. Lamento mucho el tener que intervenir de una sola vez porque implicará hacer un sobreesfuerzo para que ustedes me mantengan la atención. Es complicado, más a esta hora, después de un suculento almuerzo. Es un poco difícil. Pero bueno, haré el mejor de los esfuerzos que está a mi alcance. Hay en el tema de extinción de dominio algunas cosas que muy probablemente no tengan algún referente más allá de lo que es el proyecto de ley 625 que se presentó en el mes de abril del año pasado acá en el Congreso panameño. Sin embargo, como esta proyección de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos tiene origen en una ley marco para Latinoamérica en el tema de extinción de dominio, que fue asumida dentro de algunos estados avanzados, digámoslo, en este tema por la República de Colombia, luego por otros países, entre ellos El Salvador. Da, digámoslo, alguna base, gracias, para que podamos conversar cuestiones interesantes. Quiero partir con esta idea. Todo mundo, y creo que Panamá no escapa de esta tentación, se esfuerza, se preocupa por llevar a la cárcel a un corrupto, a un delincuente. Pero en el tema de delitos de naturaleza económica o financiera, se nos pasa por alto de que es más importante que llevar a un político corrupto, por ejemplo, a un funcionario público corrupto, el recuperar la riqueza por obtenida de manera ilícita, claro está. Y cuando se ha perjudicado el patrimonio del Estado, con mucha más razón. Porque no siempre la corrupción, digámoslo, implica una afectación directa al erario público. Y de ahí entonces la diferencia entre el tema de extinción de dominio con el tema precisamente del juicio de rendición de cuentas. Y por lo tanto, presupuestos que van a ver ustedes son mucho más extensivos en el tema de extinción de dominio que en lo que concierne a una diferencia bien interesante que a mí me encanta en la ley o en la norma panameña, y es que comprende la corrupción tanto pública como privada cuando hace esta interesante distinción entre empleado de manejo y el agente de manejo, precisamente siendo alcanzativo hasta para las empresas o sociedades que intervienen en el tema del manejo y destino de los fondos públicos. Así las cosas, ustedes van a ver de entrada causales de extinción que en el caso de este proyecto de ley 625 están precisamente regulados en el artículo 5, si no recuerdo mal, y que tienen, digámoslo, alguna identidad con lo que sucede en El Salvador. Estas causales de extinción se entienden siempre como las circunstancias ilícitas que recaen sobre los bienes, no sobre los titulares. Es decir, hay una clara distinción entre lo que es el titular delincuente y lo que es el bien ilícito. Son cosas diferentes porque también pueden haber titulares de bienes ilícitos que no han, en estricto sentido, cometido un delito. En cualquiera que sean los casos, el propósito o el objeto del proceso de extinción es el que estos pasen a ser de dominio del Estado, es decir, la estimación en favor del Estado. Hay tres grandes presupuestos de extinción de dominio que nosotros no debemos de perder de vista. El primero de ellos se refiere al origen ilícito. El origen ilícito del bien que
va precisamente a la par de lo que se exponía por el perito forense, es decir, el estudio patrimonial de la persona a quien ese bien se le vincula o se le adjudica. En un segundo nivel tenemos los bienes de destinación ilícita. En estos casos lo importante, como es obvio, resulta ser establecer el nexo entre la actividad delictiva y el bien que ha servido para tales efectos. Y hay una tercera causal, una tercera, digámoslo, gran circunstancia para extinción de dominio que suele pasar desapercibida, y es el incremento patrimonial no justificado. Me llamaba la atención precisamente las palabras de la señora fiscal general. El delincuente, sobre todo el político corrupto o el servidor público corrupto, que se ríe, digámoslo, retomando o parafraseando sus frases, de nosotros como sociedad, porque tiene la riqueza a su disposición y simplemente no pasa nada. No se le pueden establecer, digámoslo, responsabilidades penales porque no se sabe qué delito ha cometido. No hay posibilidad de establecer que hubo un cohecho, que hubo una sustracción de los fondos del Estado, que ha habido algún tipo de extorsión o qué sé yo, cualquier modalidad delictiva. Pero de lo que estamos seguros es que tiene riqueza simple, pues entonces a través de igual manera de un estudio patrimonial a sus finanzas se puede concluir de que esta persona y cualquier otra no tuvo capacidad económica alguna para la obtención de tales bienes. Así las cosas, hay un par de ideas que yo quiero compartir con ustedes así muy rápido, que el combate a la corrupción de los servidores públicos en especial, en mi muy modesta opinión, no se debe relacionar con la prescripción que opera en materia penal y en materia civil. Y esto, por lo que el artículo 34 de la ley 67 establece, precisamente en el tema de prescripción, porque existe una remisión expresa a la norma civil. En materia de extinción de dominio eso no puede operar, porque entonces se frustran precisamente los fines de dicha figura o de dicha rama del derecho. Ahí tienen ustedes una idea conclusiva, más que la responsabilidad penal del sujeto, que suele trascender o suele, digámoslo, reflejarse en la aplicación de una condena, y que las sociedades nuestras son sociedades sangrientas, les gusta ver sangre, les gusta ver a la persona procesada, presa, sometida a cualquier vejamen, cualquier humillación, y se tiende a dar como una satisfacción subjetiva de que el delincuente está sufriendo un escarmiento que tiene sobradamente merecido. Pero perdemos de vista de que, como se mencionó también dentro de la exposición acerca de la experticia forense, el delincuente tiende a ser más listo que un ciudadano promedio. Y en ese orden es que también hace su proyección costo-beneficio. ¿Cuánto tiempo voy a estar preso versus lo que yo voy a obtener por ese periodo que voy a estar privado de libertad? O, en el peor de los casos, yo puedo estar preso todo el tiempo, pero me voy a sacrificar por mis seres queridos. No a que mis seres queridos me den en la nuca por $500,000, como decía un expositor anterior. Es decir, tampoco, sino que es al contrario, el delincuente tiende a ser un tanto paternalista o maternalista. La obtención de beneficios para su núcleo familiar o para las personas con las que está afectivamente vinculado. Y viene y se inmola precisamente yendo a la cárcel y haciéndose cargo de cualquier tipo de responsabilidad penal, siempre y cuando los bienes queden en favor de su familia o de sus allegados, de sus asociados, etcétera. La importancia entonces que tiene para la sociedad en este tipo de circunstancias es la recuperación de los activos que tengan origen o destinación ilícita, al igual que el patrimonio incrementado de una manera injustificada de todas las personas, hayan o no sido administradores, gestores o responsables de cualquier manera del manejo de fondos públicos. Así las cosas, en materia de extinción de dominio,
tal cual sucede en cualquier otro tipo de proceso, hay principios que deben de ser observados. El primero, el debido proceso, es decir, el proceso constitucionalmente configurado, como se le debe llamar, por cuanto se ven involucradas derechos y garantías fundamentales de las personas con interés. Incluso el afectado o perjudicado por la acción de extinción de dominio es una persona que tiene derechos a los cuales se les merece respeto. Así se exige en el derecho internacional, se exige también o se retoma en el derecho interno, y por lo tanto ustedes van a darse cuenta que la propiedad, que es el tema de discusión de siempre, solo va a ser objeto de protección si se establece de que ha sido lícitamente adquirido. Más adelante haremos un abordaje un tanto más profundo sobre esto. El debido proceso tiende a evitar la arbitrariedad judicial. Es decir, el proceso no depende de la voluntad del juez, ni mucho menos de las partes que en él intervienen. ¿Por qué? Porque debe dar cumplimiento a los presupuestos de extinción que se señalan en el artículo 5 de este proyecto de ley 625, de las etapas procesales que se señalan a partir del artículo 42 y siguientes, es decir, una etapa de investigación, una etapa inicial o formulación de la pretensión de extinción, la fase intermedia o preparatoria, que es donde se da lo que en Estados Unidos pues los gringos suelen llamar el descubrimiento de prueba, y la etapa de juicio, donde se va a dar la producción de esa prueba y se van a escuchar los alegatos que las partes tiendan a bien hacer para lograr la convicción del juez. Además del recurso de reconsideración que se formula en los artículos 78 y 79 de este proyecto de ley. También el juez está obligado al cumplimiento de plazos. Naturalmente, no pueden haber procesos eternos ni tampoco procesos express, sino es con la voluntad de los intervinientes en este último caso. Entonces, dentro de la categoría o figura de plazo procesal entra aquella figura constitucionalmente definida y que a nivel internacional, digámoslo, es una de las reglas más importantes, el derecho que se tiene a ser sometido a un juicio dentro de un plazo razonable. Y la razonabilidad del proceso jamás se debe de justificar precisamente con la sobrecarga de trabajo. No se debe de justificar tampoco con la complejidad del mismo. La investigación sí se puede justificar en atención a eso, pero el proceso no, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo investigar, para lo cual precisamente es que no debe de operar la prescripción, pero otra cosa distinta es cuando se someten a estas personas ya al proceso donde se supone que yo investigador, yo fiscal, llevo todo listo para lograr la convicción del juez. Y ese tiempo será, digamos, lo necesario para facilitar la presentación y la aportación de las pruebas que se consideren pertinentes. Eso lo dice claramente el artículo 26, con la posibilidad de abocarse al artículo 54 de este mismo proyecto de ley, precisamente para reclamar el cumplimiento de dichos plazos, lo que sería equivalente a lo que en nuestro país se conoce como la queja por demora en el trámite. Un segundo principio es el de la buena fe, pero en temas de extinción de dominio ustedes habrán de escuchar o escucharán muy frecuentemente que se agregan dos esquemas básicos. La buena fe debe de ser exenta o libre de culpa, y esto lleva a otro concepto que más adelante también abordaremos, y es lo que concierne a la inexistencia de ceguera voluntaria. La ceguera voluntaria como hacerse el desentendido o como el ignorante de lo que estaba sucediendo en una determinada situación de incriminación patrimonial. Entonces, la buena fe, así definida como la conciencia o el conocimiento de un actuar correcto, verificando procedencia lícita o situación regular del bien que se adquiere. Un ejemplo, un par de ejemplos ahí. Cuando se trata de bienes registrables, antes de comprar una propiedad inmobiliaria, naturalmente que nosotros nos abocamos al registro de la propiedad raíz para ver si no tiene gravamen, para ver si el que me lo vende realmente es el titular, etcétera. Igual sucede con los vehículos de motor, pero
hay un par de ejemplos más y quizás el más trascendente, que es donde nos hacen mucha trampa, es en el caso de profesiones liberales, la medicina, la abogacía, por ser los ejemplos más destacables. Es decir, que alguien de repente, un abogado declara $1.000.000 de ingresos porque eso es lo que le pagó un cliente. Sí, pero dentro de lo que es la debida diligencia en el conocimiento del cliente, tal como se le exige a las instituciones financieras o bancarias, está el saber con quién estoy haciendo yo negocio, con quién estoy haciendo yo algún tipo de contrato. Y si a mí me han pagado $1.000.000, precisamente debo también acreditar que esa litis por la que me han pagado esa importante cantidad de dinero, realmente yo la hice, yo la desplegué, yo mostré la diligencia profesional también para desarrollar una buena y adecuada representación de aquella persona que ha, digamos, lo desplazado de su patrimonio esa importante cantidad de dinero. Si todo mundo, y fíjense que aquí viene un problema bien serio, porque si nosotros nos vamos un poco atrás en el tiempo a la actuación de los carteles mafiosos en Colombia, y si a nosotros nos contratase Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo, y nos va a pagar $1.000.000, si estuviera vivo naturalmente, pues entonces nosotros estamos en un problema, porque sabemos de dónde va a salir ese dinero, ¿sí? Todo el mundo sabe, o si estamos nosotros ya en la década de los 90, todo el mundo sabría de quién es Pablo Escobar Gaviria, todo el mundo sabría de dónde probablemente ha sacado esa importante cantidad de dinero, y todo el mundo entonces estaría claro que asume riesgos al recibir ese dinero. Si ustedes van a un banco, pues de donde ustedes depositan $20.000, lo más natural es que le van a preguntar cuál es la fuente originaria de ese ingreso, ¿sí? Y usted tiene que justificarlo. Si usted dice que son $20.000 que obtuvo porque es un stripper, pues bueno, tiene que comprobar y así se lo van a anotar en el banco, ¿verdad? El problema es que cuando la autoridad le haga algún tipo de reclamo, naturalmente usted tendrá que establecer o probar, por eso lo de la carga dinámica de la prueba, que más adelante vamos a conversar, que usted razonablemente tuvo ese ingreso. Igual que, por ejemplo, a un mesero de un restaurante. Yo gané esos $20.000 por propinas o por regalías que los clientes satisfechos por mi servicio tenían la gentileza o la cortesía de regalarme o de facilitarme. En razón de esto, entonces, debemos distinguir entre dos tipos de buena fe. Una buena fe simple que se le exigirá a cualquier ciudadano y una buena fe cualificada. Y ahí tiene que ver el tema de la lex artis, cuestiones éticas también. Los servidores públicos, una cuestión ética, no debemos de recibir o no debemos nosotros de aceptar un ofrecimiento de alguna dádiva o de alguna regalía, por más insignificante que ésta sea. Ya no digamos si es una regalía significativa o sustancial, ¿verdad? Porque entonces nosotros ya no vamos a estar dentro de los esquemas de buena fe. Podría darse el caso que dentro de esquemas de buena fe, como suele suceder en nuestro medio, si usted se consideró satisfecho, por eso la remisión al ejemplo de un mesero, usted le regala $10 a un mesero que es en gratitud que lo atendió muy bien. Pero esos $10 no se le pueden dar a un servidor público porque lo atendimos bien al usuario. Es nuestra responsabilidad atenderlo y no podemos nosotros recibir ese tipo de circunstancias o ese tipo de beneficios por más, digámoslo, poco significativo que sea. Para comprender este tema me permito, sin ánimo de ofender el conocimiento de nadie, naturalmente, remitirme al caso del delito de receptación. Cuando una persona recibe o compra, adquiere, oculta, etcétera, bienes sin percatarse o sin verificar el origen lícito de dicho bien. La sola acción de recibirlo puede entonces llevarlo a asumir responsabilidad de carácter penal. En el tema de extinción de dominio sucede exactamente lo mismo. Si de repente un hijo adolescente o joven de ustedes llega con una maleta y le dice, mira mamá o mira papá, ¿me puedes hacer el favor de guardarme esta maleta? ¿Y qué tiene esta maleta? Un dinerito que tengo por ahí, ¿verdad? Y usted ve un maletín y tiene un fajo de billetes por docena y usted sabe que ahí tiene una importante cantidad de dinero. Ay, le va bien a mi hijo, ¿verdad? En el trabajo. Por supuesto de que no, uno tiene que
indagar o tiene que cerciorarse, hacer algún mínimo de gestión tendiente a determinar que el origen de ese dinero tiene una fuente lícita. Si no lo hacemos, entonces asumimos los costos o las responsabilidades que de ello puedan derivar, inclusive la responsabilidad penal. El principio de objetividad. Vea, ahí hay una idea que se las traslado precisamente por un comentarista del Código de Extinción de Dominio en Colombia. El Estado en ejercicio de los actos para procurar la convivencia pacífica no está concebido para cumplir una función unilateral y exclusiva de persecución, sino protector y garante de la ley. Esto entonces lleva, como ustedes lo podrán concluir, a que se desterre criterios de subjetividad o de intuición del juez, que eso solo quedará para el tribunal del jurado, que en el caso de extinción de dominio naturalmente no es recomendable instituir. Un tema difícil, el de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque siempre hay amiguismos, siempre hay presiones o influencias políticas, económicas, religiosas, ideológico-partidarias, de grupos delictivos, que a lo que nos desempeñamos en la carrera judicial no resulta ser ajeno. Este es un tema complicado. Y de ahí también el tema a su vez de los impedimentos de los que nosotros podemos echar mano o las partes pueden echar mano en contra de nosotros para apartarnos del conocimiento de una determinada causa. ¿En razón de qué? Pues bueno, en razón de que nosotros podemos tener algún tipo de interés, porque dentro de los involucrados en el conflicto, alguna de las partes es un socio, es un amigo, es un pariente, es un conocido, etcétera, y que nosotros podamos tener algún tipo de incidencia, incluso en el tema religioso. Aunque nosotros digamos de que somos un estado laico y que para el ejercicio de la judicatura no tenemos que ver con aspectos religiosos, ese es un tema complicado. Si no, por ejemplo, cuando ustedes ven a las personas que respetan el sábado y el sábado no trabajan, hágalo trabajar un sábado en una audiencia, por ejemplo, o hágalo trabajar un sábado en una investigación y usted tiene problemas con esa persona porque tiene una convicción religiosa con la que hay que bregar. Vienen las objeciones de conciencia y cosas por el estilo. Y entonces nosotros no nos podemos desprender, sino el tema de los testigos de Jehová, por ejemplo, con las transfusiones sanguíneas, cómo se ha visto esto elevado al conocimiento de las más altas instancias cuando se trata, por ejemplo, de que una transfusión sanguínea se le haga a un niño, que el representante legal del niño, el padre, se niega a autorizarla a la autoridad médica. Entonces, son situaciones que no podemos nosotros, como digo, estar exentos. Y entonces, aunque parezca, por eso se los menciona así, un cliché, que no lo es naturalmente, se pretende hacer ver así, la independencia judicial implica que el juez está sometido a la Constitución, al derecho internacional, al derecho interno, al derecho doméstico, además de principios éticos que rigen el ejercicio de la función judicial. Hay un libro muy interesante sobre ética judicial que el profesor Vigo, un argentino, desglosa en 13 diferentes principios éticos y hay uno muy interesante, el de la austeridad, ¿cómo le van a llamar? Austeridad republicana, si no me recuerdo mal. Y es el hecho, por ejemplo, de que el juez, cuando desempeña su función, no puede ser ostentoso de riqueza, porque obviamente la administración de justicia no es generadora de riqueza. Un empleado, un servidor público no está llamado a convertirse en un millonario con el ejercicio de esa función. Estamos llamados, según lo que establece la Constitución y la ley, a recibir un salario digno que nos permita vivir precisamente dentro de un esquema de dignidad, tanto nosotros como nuestra familia, por supuesto, pero de eso a volverse miembro del jet set y vivir en Florida o tener un apartamento en Florida por cuando el clima se pone difícil en Panamá, obviamente de que eso no está dentro de los alcances de la función nuestra. ¿Qué sucede cuando un juez tiene ese tipo de facilidad? Pues simple, hay que hacerle un estudio patrimonial para ver de dónde ha surgido esa
riqueza. Y por eso entonces el caso de que la extinción de dominio puede ser una acción pública de oficio. Puede generar algún tipo de sospecha, que de repente alguien de la nada, de vivir en una zona modesta o muy humilde, aparece viviendo en uno de los mejores barrios de la capital, por ejemplo. Siguiendo en este tema, tenemos un principio complicado. El principio de la verdad. ¿En qué sentido? Verdad real, material, histórica, como se le deben llamar en diferentes manuales. A mi juicio, el tema de la verdad simple y sencillamente es la verdad procesal, lo que dentro del proceso se establece. Eso es la verdad real, solo Dios lo sabrá, porque el juez resuelve conforme a las pruebas o a las fuentes de conocimiento que le presentan. ¿Lo estarán engañando? ¿Le estarán presentando prueba falsa, prueba alterada, prueba distorsionada? Pues no lo sabemos. Nosotros hacemos la valoración pertinente de los elementos de convicción que se presentan, y eso es lo que nosotros vamos a decidir. En el tema penal no me dejan mentir. Por regla general, las partes involucradas en el conflicto nos aportan la información que les conviene y se reservan la información que les perjudica. Allá la contraparte que se rebusque y trate de descubrir aquellos elementos que yo no le voy a proporcionar. Es decir, dentro de la actividad procesal en el tema penal y en otras áreas del derecho, no siempre está aquello de la buena fe o el principio de lealtad procesal. No, porque las lealtades son distintas. La lealtad del defensor está respecto de su mandante y la lealtad del acusador está, cuando se trata de la fiscalía, respecto de los intereses del Estado o de la sociedad, que no siempre van a ser coincidentes. Sin embargo, una pequeña idea. Este principio conlleva conocer el hecho investigado en lo objetivo y en lo subjetivo, por lo del conocimiento y de la voluntad que se podría en un momento determinado necesario establecer, con sus antecedentes y consecuencias, e integrar la plataforma fáctica de los pronunciamientos de mérito, ha dicho profesor Ardila. Desecha la posibilidad de afectación y decisión subjetiva, tanto del fiscal como del juez, con base a creencias o meras suposiciones, ¿verdad? Y para ir finalizando, tenemos el principio de contradicción. A ver, por regla general, el principio de contradicción se traduce en importancia en el derecho que se tiene de intervenir dentro del proceso, pero en especial en el momento de la producción probatoria. Aquí hay una pequeña reflexión que me he tomado la libertad de expresar. Si se garantiza la participación del afectado en todas las etapas del proceso, excepto en la de investigación, como es natural, pero ustedes van a ver que en el artículo 46 de la ley 67, sí se le da participación al afectado o a la persona a quien se le está señalando el tener responsabilidad en el manejo de las cuentas del erario público. Aquí hay un par de circunstancias que se deben de tener, digámoslo, como muy presentes, porque si nosotros estamos hablando de actividades que muy probablemente estén vinculadas con delito, y para las actividades de investigación vinculadas con el delito hay reserva, es peligroso de que al afectado o al perjudicado no se le dé esa intervención en un juicio de cuentas, porque esto puede traducirse luego en una afectación sustancial del proceso mismo por alegarse luego una vulneración de derechos o garantías fundamentales, como en este caso lo sería el ejercicio al derecho de defensa en su vertiente tanto material como técnica o jurídica. Así las cosas, si bien se puede echar mano del alzamiento de bienes como delito, se genera un plus de dificultad por el peligro de demora. Es decir, si se han materializado medidas cautelares, por ejemplo, resulta natural, siempre y cuando ha sido por la autoridad administrativa en este caso, resulta natural que la persona afectada va a tener conocimiento desde el momento en que lo despojan de su bien
de que algo está sucediendo con él, que lo están sometiendo a un proceso de investigación, correcto, pero ya se dio el afianzamiento, digámoslo, del bien que nos interesa antes de que se vayan a alzar con él, porque si bien es cierto, con el alzamiento de bienes se puede estar cometiendo un delito, le va a agregar digámoslo, o le va a establecer un agregado de dificultad al proceso de investigación. El principio de contradicción con el principio de inmediación se configuran para garantizar los derechos especialmente del afectado en un proceso de extinción de dominio. Acceso a las actuaciones, un conocimiento informado, que es el equivalente a la intimación en materia penal, el oponerse a la pretensión extintiva del Estado, aportar pruebas contra la causa que se invoca, la renuncia a esa actividad a través de una sentencia anticipada, entre otras cuestiones. Y precisamente este principio de inmediación conlleva a que, junto con el de contradicción, las partes se encuentren en el debate oral y público previo a que se discuta el asunto esencial o el punto central de la causa. En el principio de publicidad, aquí hay una cuestión un poco complicada. A nosotros los funcionarios no nos gusta que nos vean en el ejercicio de nuestra función. ¿Por qué? Porque dentro de la clandestinidad es más fácil actuar. El ejemplo típico no es lo mismo estar sentado escuchando o platicando, ahí susurrando, que estar parado acá. A muchas personas, como se dan a llamar, les da el terror escénico, no tienen la facilidad de expresarse en público. Y eso es una cuestión natural del ser humano. Ahora, cuando nosotros somos funcionarios públicos, y en este caso jueces, por ejemplo, no es lo mismo resolver dando indicaciones o esperar que un colaborador o un asistente o un letrado nos lleve un proyecto para que nosotros valoremos si eso es lo que resulta factible decidir o no en un determinado caso, que decidirlo en frente de todo el mundo, cuando se acaba de postular precisamente el caso. Y esa es la exigencia de un juicio oral y público, que el juez resuelva de manera inmediata a la conclusión del juicio el asunto esencial de la causa. ¿Cuáles son las vías de control para la función jurisdiccional? No solamente es la vía de los recursos, sino que también la inmediación. Es decir, con publicidad, la posibilidad que la sociedad nos controle, ¿sí? A ver si nos da valor de resolver una locura en frente de todo el mundo. Porque ya una vez, si uno está en la oscuridad de la clandestinidad y la va a resolver por escrito, pues la lanzamos y hay que venga lo que tenga que venir. Pero no es lo mismo que confrontarse precisamente con la población de una manera directa. Y por eso entonces ustedes van a ver que hay una expresión interesante: el desconocimiento de la ley no puede tenerse como excusa para su vulneración. Porque para ser juez, para ser fiscal, incluso para ser policía, debemos de conocer la ley. Al menos la ley que vamos a encargarnos de aplicar y aquellas que se vinculen. En ese orden de ideas, entonces, salvo en los casos de reserva, durante las fases de investigación, el principio de publicidad implica la posibilidad de una publicidad general, no hay ningún tipo de restricción, admisión para todo público, digámoslo así, una publicidad restringida, solo a las partes con interés, una publicidad absoluta, sinónimo complementado con la general, una publicidad relativa, y aquí ustedes van a ver una publicidad inmediata de todas las personas o una publicidad mediata que solamente implica la posibilidad de que estén presentes los medios de comunicación social. El principio de doble instancia, el derecho internacional, en este caso la convención, tanto la convención como el Pacto Internacional de Derechos Humanos, obligan a que la decisión de un juez, la sentencia, sea sometida a una revisión por parte de un tribunal superior. Y tenemos luego la garantía del ne bis in idem o prohibición de doble juzgamiento.
aplicación de la cosa juzgada. En extinción de dominio, y ustedes aquí en este tema de los juicios de rendición de cuentas, se establece de que se pueden llevar las vías de persecución, tanto penal, civil y administrativa, junto con también los juicios de cuenta, naturalmente. Y ahora habría que agregar con extinción de dominio. Si eso no se corrige, los va a llevar al fracaso, como en el caso de El Salvador, estamos nosotros navegando en mucha agua turbulenta. La múltiple persecución, en este caso de los bienes, es producto de la falta de determinación de competencias materiales. Ejemplo, el servidor público que no puede dar fe o no puede comprobar el origen de su riqueza, extinción de dominio, ¿verdad? Si no hay afectación patrimonial, claro está, al Estado. El servidor público que afecta el patrimonio del Estado debe asumir responsabilidad por ese daño al Estado, en el monto y condiciones de que se ha producido tal daño. Eso puede llevar una responsabilidad de naturaleza de cuentas, por ejemplo. Me pongo a pensar yo en una situación, digámoslo, interesante y muy curiosa, el delito de malversación. La malversación de fondos públicos implica el gasto de una determinada partida del Estado, ¿sí? Estaba asignada para una finalidad A, pero termina en una finalidad B. Es decir, el dinero el funcionario no se lo apropió, ¿sí? Directamente, pero ocasionó un perjuicio. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se presupuestó esa partida es del Estado, esa partida presupuestaria del Estado para construir una escuela, por ejemplo, pero luego se terminó construyendo una cancha de fútbol, estamos afectando a la sociedad por el tema de prioridades, además del correcto uso y destino de los fondos del Estado. Entonces, ¿se produjo un perjuicio a la sociedad? Sí, y el Estado es el representante de la sociedad. Ahí tendríamos nosotros que ver en qué medida es que hubo un daño patrimonial a las cuentas del Estado, sí, independientemente de lo que pudiera ser el delito de malversación. Y no estamos hablando nada ni de enriquecimiento ilícito, ni tampoco de temas de extinción de dominio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cada uno de los casos para poder establecer en qué casos va a haber responsabilidad administrativa. Podría ser la responsabilidad administrativa traducida en un despido con justa causa. Si va a haber responsabilidad civil cuando ha habido daño al patrimonio estatal, si va a haber una responsabilidad penal cuando se ha cometido un delito y si va a haber responsabilidad por extinción de dominio cuando se dé cualquiera de los tres presupuestos, ¿verdad? Bienes de origen ilícito, bienes de destinación ilícita o incremento patrimonial no justificado. Aquí ustedes van a ver un par de ideas, ya para concluir con este primer tema, de cómo impacta la extinción de dominio en la recuperación de bienes y fondos públicos. La primera de ellas, lo concerniente a la desmotivación de la corrupción pública y privada, valorando el costo-beneficio del delito. Si el delincuente, como lo decía alguien hoy en la mañana, hace un cálculo, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso feo, por eso se los traigo acá como una referencia. Tuvimos un presidente de la República que se le acusa de haber afectado presupuestariamente al Estado por alrededor de 350 millones de dólares. La Fiscalía General de la República le beneficia con un procedimiento abreviado, 10 años de prisión, ¿sí? Con buen comportamiento y con inscribirse y desarrollar los diversos planes de educación en el sistema penitenciario, puede llegar a la media pena o a los 2/3 de la pena, es decir, 5 años o 7 años y medio y esta persona está afuera, está en libertad, ¿sí? Y dentro del compromiso de esta persona se asume la devolución, ojo,
de lo que se dice que se ha alzado. Ok, se exige la devolución. Miren qué interesante esto. Y dentro de la devolución, claro, ahí hay una cuestión de total ilegalidad e incomprensibilidad, porque los 350 millones de dólares es lógico entender que hubo un reparto, una piñata ahí, le dio parte a fulano, a mengano, y a esas personas habría que perseguir también, ¿no les parece? Pero no, el presidente se hace cargo de todo a sabiendas de que él no lo va a pagar todo. Y dice, tengo 17 millones en bienes, en dinero, y dice, la fiscalía no, lo vamos a perseguir en extinción de dominio. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no le aceptaron ese dinero o esos bienes por esos montos dentro del proceso penal? ¿Verdad? Y ustedes van a ver que entonces ahí ha habido un entendimiento oscuro. Por eso es que en estos casos el trato preferente que se le podría dar a esta persona es al revés. Se le va a dar una pena, o sea, hasta, ¿por qué no liberarlo? Un presidente corrupto, hay que liberarlo. No, yo no veo ningún problema con ponerlo en libertad, siempre y cuando devuelva todo lo que se corrompió. Eso va a ser difícil. Pues entonces, como es tan difícil, así debería de ser de difícil para él librarse de esos cargos en ambos sentidos, tanto en el aspecto personal como en el aspecto patrimonial. Criterios de oportunidad en el tema de extinción de dominio, eso no debe de existir, ¿verdad? A menos que sea, como repito, entregando las cantidades dinerarias o los bienes ilícitamente adquiridos. Así las cosas, también se pretende eficientizar la actividad burocrática, cumpliendo plazos y objetivos procesales. Esto tiene que ver también con el tema de gestión o administración de los bienes. Sobre todo, imagínense con los bienes, con los vehículos de motor. En la medida en que los bienes van envejeciendo, ¿verdad? En esa misma medida van bajando de precio. Entonces, si la autoridad estatal los va a administrar, los debe de administrar a efectos de conservarlos en buen estado, solo el tiempo que sea necesario para liquidarlos, es decir, para convertirlos en dinero, no para tenerlos guardados, deteriorándose, para dárselos a funcionarios del Estado que los utilicen de forma debida o indebida. Eso es intrascendente porque siempre se va a generar un desgaste y por lo tanto una devaluación en el valor de estos bienes. En tercer lugar, alguien ya lo anticipó, dejar claro de que el crimen no paga. ¿Por qué razón? Porque aunque se obtengan beneficios, es seguro de que esos beneficios le van a ser despojados. Y hay una situación interesante, suplir necesidades sociales prioritarias. Por eso, en extinción de dominio se promulga o se tiene como un propósito, como una finalidad, digámoslo, prioritaria, el de liquidar estos bienes, es decir, como los colombianos le dan en llamar, monetarizar los bienes, no conservarlos, especialmente de aquellos bienes de alta gama o de alto valor en el mercado. De ninguna manera, entonces, ustedes deberían de ver que si se decomisa un carro italiano, un Lamborghini o un Ferrari, no se lo van a dar para que lo ande un comisionado de la policía, ¿verdad? O con el pretexto de que cuando hagan una transacción de droga y les toque ir a donde están los capos que andan usando los carros, yo también policía voy a llegar a un carro de eso, se alquila o se consigue, qué sé yo, pero no lo vamos a tener nosotros como Estado, no solamente porque son bienes caros, sino que son de elevado costo su mantenimiento. Además de que un funcionario no debe de andar en un vehículo de ese tipo. Se incauta o se decomisa, se secuestra, se embarga un inmueble de alto valor, una residencia lujosa. Ah, perfecto, ahí queda muy bien una oficina de la Fiscalía General de Cuentas. Esa hay que venderla y el ingreso pasa al Estado. Luego, dentro de las políticas públicas de reparto, por ejemplo, que eso vaya para la Fiscalía y que la Fiscalía adquiera su propio patrimonio. Pero ustedes se van a dar cuenta que las personas que se enriquecen de forma ilícita tienden a ser ostentosos. Les gusta exhibir su riqueza.
y una institución. Imagínense este edificio muy bonito, pero no se ve decorado de lujo, ¿vea? No tiene mármol de Carrara en el piso, estatuas hechas a mano en Florencia y cosas por el estilo, ¿vea? Porque no, simplemente no se necesita. Así las cosas, ustedes van a darse cuenta también de que hay un fin de prevención general para toda la sociedad. No podemos enriquecernos de manera ilícita porque nos van a despojar de esa riqueza, y un fin de carácter particular a aquel que se dedica específicamente a cometer delitos. Y también en los casos de negligencia en el manejo de la cosa pública, que es donde tiene que ver la Fiscalía General de Cuentas en este caso. Y para concluir con esto, la extinción de dominio nos obliga, como otras ramas del derecho, la cuestión de la fiscalización de las cuentas públicas igual, al tema de la debida diligencia en el manejo y control de los fondos del Estado, así como en las relaciones contractuales que tenemos con los particulares en aquellos casos donde así se necesita. Ahí tienen ustedes los procesos licitatorios, por ejemplo, que llevan al que ya mencioné, la categoría del debido conocimiento, la debida diligencia en el conocimiento del cliente. Ustedes van a ver acá también, esto está vinculado con el artículo 80 de la ley 67, define unas graves consecuencias en el tema de responsabilidades, directa, principal, solidaria o bien subsidiaria. Es decir, a nosotros como servidores públicos que tenemos incidencia en el manejo de los fondos, no nos dejan alternativa en el tema de responsabilidad. Sea como sea, vamos a responder. Sea esto por intención, por acción u omisión o por negligencia grave. Y esto tiene que ver precisamente con lo que ya había anticipado, la división que hace el artículo 2 de esta ley 67 entre empleados de manejo, que somos los servidores públicos, y los agentes de manejo, que serían las personas particulares. Así también el tema de la clara definición de la responsabilidad patrimonial, que sería en el ámbito civil, independientemente de las responsabilidades consecuentes que el artículo 4 define de esta ley 67, la responsabilidad administrativa, la penal o la disciplinaria. Para medio descansar, tanto ustedes como yo, quedaríamos en un pequeño espacio de intervenciones, si así lo desean, para luego agarrar impulso con el otro tema que me han asignado. O le damos de una sola vez, de todas maneras. No me dejan alternativa. Ok. ¿Habrá alguna inquietud, alguna pregunta? Más tarde, distinguido magistrado. Yo sí tenía una consulta con respecto al desarrollo de la propia presunción de inocencia o estado de inocencia con respecto a lo que es la inversión de la prueba en los casos de extinción de dominio. Me gustaría saber si tiene algunos precedentes en su país. Estamos por entrar a ese tema luego, pero nos anticipamos en razón de su intervención. No aplican en extinción de dominio los principios que sí aplican en otras ramas del derecho y en especial del proceso penal. ¿Por qué no aplica la presunción de inocencia en extinción de dominio? La respuesta es bien elemental. Porque se juzgan bienes, no personas. La presunción de inocencia es para las personas. En este caso, como la acción es real, recae sobre bienes, bienes que están vinculados naturalmente con las personas. Pero el juicio no recae sobre las personas, sino que las personas que alegan tener derecho sobre ese bien están obligadas a probar, ¿sí? Luego de que se les haga algún señalamiento, naturalmente. Y el que hace el señalamiento lo tiene que hacer con base objetiva. Ejemplo,
Y esto suele suceder y es fácil con otra rama que está vinculada a lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿sí? Con el tema de obligaciones tributarias. Cuando yo declaro la renta, tengo algunas excepciones también, ¿verdad? Dentro de las excepciones más comunes son, por ejemplo, los gastos de manutención de la escuela de los niños, los gastos de salud, por ejemplo, que son los más universalmente aceptados. Entonces, si yo digo que tuve $1,000 de gasto, porque eso es lo que tengo yo de exención, por ejemplo, si yo digo, mire, me descuento o me deben de descontar del impuesto $1,000 de gastos médicos, estoy obligado a probar que tuve esos gastos médicos, ¿verdad? Ok, y eso no es una inversión de la carga probatoria, sino que es lo que tiene que ver con el tema luego, las cargas probatorias dinámicas. Recuérdese que dentro de un proceso, prueba quien alega. Prueba quien alega. El imputado en un proceso penal no está obligado a probar, siempre y cuando no abra la boca, ¿verdad? Porque si el imputado abre la boca, está obligado a probar los extremos de lo que dice, incluso hasta de una confesión, porque pueden haber confesiones falsas para proteger al verdadero involucrado, por ejemplo. Una autoincriminación nula para luego invocarla también más adelante dentro del proceso. Entonces, acá la situación no es tan compleja. Repito, presunción de inocencia no aplica porque no se juzgan las personas. Entonces, ¿hay una inversión de la carga probatoria? No, no necesariamente, sino que lo que vamos nosotros a ver es que cada quien va probando sus respectivas alegaciones. La fiscalía en el tema de extinción de dominio no va a ir a pedirle a usted, pruebe que de dónde obtuvo eso. No, la fiscalía va a llegar con un estudio patrimonial, un estudio financiero, diciendo de que usted no pudo tener esa riqueza de una manera lícita porque no corresponde con sus ingresos, ¿verdad? Allá vienen luego otras justificaciones, que yo tengo un pariente en Estados Unidos que me manda la remesa. Pruebe que le mandaron las remesas y luego hay que probar que aquel también tiene actividades lícitas, porque puede ser un narcotraficante allá en Nueva York que le está mandando dinero, ¿verdad? Por supuesto. O la triangulación de dinero que suelen hacerse dentro de las actividades propias de lavado de dinero. Por eso ustedes veían una frase dentro de una de las filminas del expositor anterior, siguiendo el rastro del dinero, ¿sí? Pero cuando la fiscalía lo va a imputar a ustedes porque lleva alguna base. El principio del onus probandi o el principio de la carga probatoria le corresponde al que acusa o al que primeramente argumenta o al que primeramente alega. ¿Y quién es el primero que alega? Por reglas generales el Ministerio Público cuando invoca una acción. ¿Verdad que sí? Entonces, claro, va a llevar elementos de convicción que sustentan su inicial pretensión. Frente a eso, usted puede observar dos conductas. Una conducta totalmente omisiva, no hace nada, para ver si eso que ha presentado el fiscal convence al juez. Usted asume un riesgo que lo convenza. También puede ser que no lo convenza y usted no está obligado a probar. Pero si usted dice, no, momento, eso no es producto de actividades ilícitas, como me están señalando, porque tengo de dónde probar la adquisición de ese patrimonio. Porque yo ahora soy una persona de buen vivir, tengo comodidad, porque por mi aspecto de Adonis logré conseguir a una mujer adinerada, ¿verdad? Y la mujer adinerada es muy generosa conmigo y pregúntenle a ella, de ahí viene el dinero y ella es heredera o fue heredera de una persona muy rica y ahí se va, pruébelo pues. Yo no tenía nada, pero ahora es el amor el que me ha hecho rico, ¿verdad? Eso también tiene que probarse, porque así suele ser. Se sacó la lotería, tuvo una herencia, remesas, como una manera de distraer y que prueben que a mí me mandaron esa... No, momento, quien tiene que probarlo es usted, ¿verdad? Porque usted es el que lo está afirmando. Hasta en el ámbito penal funciona así. Lo que pasa es que
hay como una especie de distorsión, digámoslo, que nosotros tenemos que cambiarnos un poco el esquema en el tema probatorio, como más adelante lo vamos a abordar.